decía, el doctor Felipe Castellón del Departamento de Nanocatálisis, rapidísimo va a la plática con un nombre muy diferente a nanocatálisis. Con ustedes, el doctor Felipe. Muy buenos días. Realmente cuando doy esta plática que me piden hablar de nanocatálisis, pongo la palabra nano entre paréntesis. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Cuando hablamos de nanocatálisis es que estamos poniendo énfasis en el tamaño, porque aquí sí el tamaño importa, ¿no? Como dice. Y en este caso, precisamente para hacer una especialización en esta área, se pone ante la palabra para que un catalizador trabaje, y sobre todo en catálisis heterogénea, necesita estar en tamaño nanométrico, es decir, no hay vuelta de hoja ahí. Únicamente los catalizadores básicos son los que trabajan en volumen, podríamos decirlo así, pero la catálisis, lo que tenemos que entender ahorita, es un fenómeno de superficie. Y para que trabaje, cobro pizza por sonar el celular, ¿verdad? Entonces, otra pizza. 2. Vamos a cobrar el día final de la presentación de la venta de las pizzas. Entonces, vamos a ver por qué esto de nano. Aquí pues estamos en un centro de nanociencias y nanotecnología y pues debemos de poner cuidado donde pisamos, ¿no? Porque podemos estar aplastando algo nanométrico y muy valioso, ¿no? Entonces eso se refiere al cartel. Y en este caso tener pues siempre pensando de que lo que importa ahorita es precisamente ese tamaño y es a la menos 9 metros. Cuando nos referimos a catálisis, nos referimos a una parte de la cinética química, que es también parte de la fisicoquímica, que está hablando acerca de las velocidades de reacción. Esto, pues el humano lo comprendió hace 5.000 años, que se ponía a fermentar ciertos jugos de fruta, pues obtenía una bebida muy exquisita, ¿no? ¿Sí? Que en aquellos tiempos generalmente era vinagre, no era alcohol, ¿no? Porque el proceso estaba muy mal hecho en general. Y lo que bebían, cuando decían que bebían vino, era puro vinagre, pero no se sabía cómo trabajaba. Es decir, es como el Alka-Seltzer, ¿no? El comercial del Alka-Seltzer, que dice que alivia, pero que no saben cómo alivia, ¿no? Por lo tanto, la ciencia de los materiales descubrió precisamente cómo trabajan estos sistemas catalíticos. Y parte de este trabajo pues, fue por estos 3 investigadores. Son Oswald, Helios y Arena. ¿Qué quiere decir este numerito? Que libera, que es exotérmica. Entonces, pero entonces, ¿qué significa? Que la reacción es exotérmica. No, que el proceso es natural y espontáneo. Es decir, que únicamente con poner madera y ponerla en contacto con el oxígeno debería liberarse CO2 y agua. Pero ¿por qué no pasa? Es decir, ponemos una guitarra y la podemos dejar ahí en el banco de madera y nunca va a arder, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que necesita? Un catalizador, que en este caso pues es energía adicional. Entonces, el proceso de catálisis, lo que debemos de entender, pues son procesos en los cuales se aceleran las velocidades de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan más moles de reactivo a moles de producto por unidad de tiempo. Y entonces no depende de la entalpía de la reacción, sino que depende de otros factores, ¿no? Porque si fuera únicamente por la entalpía de la reacción, pues todas las reacciones en general fueran posibles. Entonces, un catalizador es una sustancia que incrementa la velocidad de reacción a la cual una reacción se aproxima al equilibrio sin ser consumida sustancialmente durante el proceso. Esto significa
que al catalizador, después en el final del proceso, lo debemos de recuperar, cosa que nunca pasa, ¿no? Entonces, el catalizador solo afecta la velocidad de reacción, es decir, la cinética y química. Entonces, este material no cambia la termodinámica ni la composición en el equilibrio, que tampoco pasa, ¿no? Es decir, hay cosas que suceden en las cuales sí cambia un poquito el proceso termodinámico. Entonces, así como el top 10 de las canciones, está el top 10 de las reacciones químicas. En este caso son las 20 reacciones químicas más productivas. Y si se fijan, en la mayoría de ellos hay involucrada un catalizador. Entonces, tipo de catálisis homogénea, pasa en una sola fase, es decir, realmente la más solicitada es la catálisis ácido-base, porque ponemos un ácido, lo ponemos en contacto con la sustancia que queremos transformar y el proceso ocurre, igual con una base, ¿no? Entonces, en la catálisis heterogénea, realmente lo que permite es que permiten procesos continuos, a diferencia de la catálisis homogénea. ¿Por qué? En la catálisis homogénea realmente se conocen como reacciones tipo batch o lechada, ¿no? Es decir, ponemos el proceso, dejamos que pase el tiempo de reacción con las condiciones adecuadas, suspendemos y volvemos a poner otra carga. Realmente catálisis heterogénea está diseñada para que trabaje por años sin cambiar el catalizador. Es decir, permite procesos continuos. Una fácil separación de los productos, cosa que no pasa en la catálisis homogénea. Un problema fundamental de la catálisis homogénea, y por eso no es tan usada en la industria química, es que se gasta más en los procesos de purificación que en el producto mismo. Y por eso en muchas partes es inconveniente. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente se utiliza, tenemos el reactivo que está llegando de la fase gas, tenemos el producto que se está separando, pero eventualmente hay depósitos sobre la superficie que pueden ser carbón o azufre, y generalmente estos procesos le decimos que son procesos de envenenamiento. Uno se llama coprificación, es decir, se va depositando carbono sobre la superficie y la deja inactiva. O bien se pueden formar otras especies que dejan inactivado al catalizador. Por ejemplo, el platino, la fase activa es 1,1,1, la fase cristalográfica. De repente, por la termodinámica del proceso o por las temperaturas que se dan, hay una reconstrucción de la superficie, pasa a 1,00 y el catalizador es completamente inerte. Tipo de catalizadores másicos, por ejemplo, sulfuro de tungsteno para reacciones de hidrosulfuración, o catalizadores soportados. Puedes utilizarse igual para una reacción de hidrosulfuración, tener un catalizador de paladio, tener tungsteno molibdeno soportado en catalizadores como alumina. Aquí lo que se trata de hacer con los catalizadores soportados es dispersar la fase activa. La fase activa en un catalizador siempre es el metal. Entonces, por ejemplo, níquel, cobalto, o azufre, tungsteno o molibdeno. Y lo que se trata de hacer es dispersarlo lo mayor posible. Entonces, no lo podemos partir con un cuchillo, porque esto sería imposible. Pero lo que hacemos es preparar una solución de tal manera que el metal quede lo más disperso posible en el material. Y una cosa muy importante que manejamos aquí en catálisis es el concepto de área superficial. El área superficial se define
como el área que está pues, presente o la que está en contacto con la fase de gas. Entonces, realmente aquí hay una cosa: entre mayor área superficial tengas, mayor actividad catalítica tienes, pero hay un problema, que no hay selectividad. Entonces puede ser muy activo, pero muy poco selectivo a la reacción que uno quiere. Por lo tanto, lo que anda uno haciendo siempre es peleándose con el área superficial, de tal manera que quede en el óptimo adecuado para que tenga una máxima selectividad. Tipo de soportores: promotores químicos mejoran la actividad del catalizador. Por ejemplo, paladio, cerio, soportados sobre una mezcla seria, circonia, alúmina, se dice que son soportes activos. ¿Por qué? Porque se facilitan las reacciones de óxido-reducción. Es decir, el soporte no está meramente como una cosa estructural, sino que facilita los procesos de óxido-reducción del metal que está en la superficie. A eso se le dice como promotores químicos. Generalmente hay sustancias que se conocen como cocatalizadores. Es decir, estas sustancias no son catalíticamente importantes, pero la presencia de ellas ayuda mucho a que la fase activa mejore su actividad catalítica. Generalmente son metales del grupo 1 y 2 de la tabla periódica. Promotores estructurales estabilizan el catalizador o incrementan los sitios activos. A esto se le conoce también como soportes texturales. ¿Por qué? Porque lo que hacen es mantener el área superficial y evitan transformaciones de fase. Que esto es importante, sobre todo porque se utilizan altas temperaturas en catálisis heterogénea. Como mis universos que deben ser ideales, también aquí hay catalizadores ideales que nunca se dan. Es decir, si ustedes ven una mis universo es porque está cirugiada, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, un catalizador ideal tampoco lo tenemos. Debe tener una alta actividad, una alta selectividad, una alta estabilidad. Si conseguimos dos de ellas, nos damos por bien servidos, ¿sí? Porque realmente hay un compromiso entre actividad, estabilidad y selectividad, y por eso es difícil conseguir el catalizador si comparamos la catálisis homogénea con respecto a la heterogénea, es que en la catálisis heterogénea existe una sola fase, que es el catalizador sólido, y las especies pueden estar en gas o en líquido, pero el catalizador siempre es la fase sólida. En cambio, en catálisis homogénea, en catálisis heterogénea tenemos varias fases. En la catálisis homogénea, una sola fase, que es la fase líquida, por ejemplo, líquido más líquido, bajas temperaturas, pero aquí se dice que las separaciones son truculentos, y es donde está el problema. En catálisis homogénea, en la fase de separación. En catálisis heterogénea tenemos varias fases, principalmente sólido-gas y sólido-líquido. Hay altas temperaturas, ¿sí? Pero el problema aquí son el diseño y la optimización de ese catalizador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacerle algo de magia, ¿no? Aquí precisamente para conseguir catalizadores heterogéneos que tengan una alta actividad, una alta selectividad y una alta estabilidad. Entonces, los procesos que pasan en un catalizador son difusión de la fase gas del reactivo hacia el catalizador, se absorbe
es decir, son fuerzas típicamente un poquito por arriba de la fuerza de Van der Waals, que son en el orden de 20 kilocalorías por mol. Se inisorben en una etapa no más de 80 kilocalorías por mol, es decir, hay un rango en el cual esta catálisis trabaja, que generalmente es entre 20 y 80, menos de 80 kilocalorías por mol, para que se dé el proceso de quimisorción. Entonces se desorbe a la fase gas y se difunde, ¿sí? Otra vez se va el producto completamente separado del catalizador. El problema está en estos dos numeritos, que es el número de cambio y la mole de producto, que se define como la mole de producto por moles de catalizador. Pero lo más importante es lo que se conoce como frecuencia de cambio, que es dividirla por unidad de tiempo. Realmente lo que se quiere son turnovers de frequency muy altos, pero el problema es que estos turnover frequency únicamente se llevan a cabo en catálisis homogénea. Por lo general, en catálisis homogénea se alcanzan varios miles. ¿Qué quiere decir esto de turnover frequency? Que podemos cambiar más moléculas de reactivo a moléculas de producto por unidad de tiempo, ¿no? Pero esto no es posible en catálisis heterogénea. Entonces, en catálisis heterogénea, si brincamos de gusto, si anda en el 100, es decir, porque es muy bueno para catálisis heterogénea. Entonces, hay un problema que queremos diseñar catalizadores en fase heterogénea que tengan este numerito muy alto sin el compromiso de caer en catálisis homogénea. Y para eso estudiamos biología. Estamos estudiando biología porque las enzimas es precisamente lo que hacen y lo hacen muy bien a temperatura ambiente, ¿no? Tienen una frecuencia de cambio impresionante, ¿no? ¿Sí? Pero el problema aquí es que no estamos trabajando en el área de bioquímica y por eso la nanocatálisis lo que intenta hacer es semejar un poquito los procesos que ocurren en las enzimas para replicarlos en catálisis heterogénea. Entonces, si quieren una definición de nanocatálisis, sería esta, en donde la importancia es el tamaño. Es decir, antes no se ponía énfasis en el tamaño o decidir el tamaño adecuado para cada especie activa o para cada fase activa. Y ahora lo que se está haciendo, la revolución en la catálisis, es definitivamente poner un énfasis en el tamaño. Y ese tamaño debe ser nanométrico, ¿verdad? Entonces, los objetivos principales: síntesis controlable y una caracterización precisa de los nanocatalizadores, entendimiento del interjuego entre la composición química, tamaño, morfología o estado de carga de los nanocatalizadores y su rendimiento catalítico, control reaccional de una reacción catalítica por modificación del sitio activo sobre un nanocatalizador y mejoramiento de la estabilidad y reciclamiento de los nanocatalizadores. Lo que nos dicen ahora es que hagamos química verde. ¿Qué quiere decir esto? Antes se empleaban muchos reactivos o muchos solventes que eran tóxicos para el medio ambiente. Ahora lo que se trata de hacer con la nanocatálisis, como una ventaja de la nanocatálisis, es que estos desechos se tratan de minimizar. Es decir, ya se prohíbe el desecho indiscriminado de solventes, de reactivos e incluso de su producto, ¿no? Entonces, y hay un concepto que se conoce como WSR, que es eficiencia, estabilidad, sustentabilidad y reciclabilidad.
Entonces, si esto lo cumple un nanocatalizador, pues debemos irnos hacia allá. ¿Y por qué? Porque generalmente los procesos catalíticos pasan en este orden de tamaño para estas unidades de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si optimizamos el tamaño del catalizador, prácticamente un catalizador lo podemos trabajar por años, ¿sí? No por meses, como está generalmente ahora, sino este catalizador puede durar años y años y años. Entonces, otra pieza. 3. Entonces, y debe trabajar prácticamente en todas las unidades de dimensiones, hasta en las etapas de preparación, como ya teniendo en la torre de destilación, por ejemplo, en las torres de fraccionamiento catalítico. Entonces debe trabajar en muy pequeñito y en partes muy grandes. Y esto es lo que se entiende ahora como química verde. ¿Qué pasa con los nanomateriales? Cuando uno no tiene las cuestiones nano, ¿qué es lo que pierde? Pues tiene una baja actividad y una baja selectividad. Pero cuando uno pone énfasis en el tamaño, tenemos una alta actividad y una alta selectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta magnitud, que antes no la teníamos con los materiales en otro orden de tamaño, que no serían nanométricos, pues lo que tenemos ahora, la propiedad que descubrimos, es que en los catalizadores nanométricos o en los materiales nanométricos podemos tener propiedades funcionales del material. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos controlar muy bien los procesos de los materiales cuando están en el orden nanométrico. Entonces, ¿y por qué es importante tenerlo en este orden? Porque podemos tener efecto de la forma, efecto del tamaño, esto va a reflejarse básicamente en la actividad, efecto de la distancia interpartícula, en la selectividad, podemos tener efecto de confinamiento de la partícula, efecto del soporte, efecto del estado de oxidación del metal y efecto de la composición. Y esto trae consecuencias, por ejemplo, como cuestiones como parámetros de red, densidad atómica, energía de amarre, transiciones de fase, energía de activación, estructura de banda, brecha prohibida de la banda, propiedades mecánicas y propiedades magnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, sobre todo esto de brecha prohibida de la banda, muchos materiales catalíticos por lo general son aislantes o semiconductores, no tienen comportamiento metálico. Entonces debemos de controlar precisamente el comportamiento de ese material. Y en este caso, pues ahora sí podemos convertir el plomo en oro, ¿verdad? Porque si podemos controlar estas propiedades, estos materiales adquieren en el mercado un alto valor. ¿Por qué? Precisamente porque le estamos dando a la industria precisamente esa ganancia de que va a poder trabajar ese material por años y por años sin cambiar la recarga. Y eso para la industria le suena maravilloso, ¿no? Porque el no estar desechando material o el no estar recargando, pues ellos ahorran muchísimo. Y eso es lo que le interesa a la gente, ¿no? Precisamente que le vende uno la idea de que nuestro catalizador va a ser bueno en el sentido una importancia de la nanocatálisis, esto se ve reflejado en artículos. En 1994, si eran 20 artículos por año que traían la palabra incluida nanocatálisis, eran muchos. En el último reporte que vi, del 2014, anda arriba de 10.000. Es decir, hay un crecimiento exponencial, como ustedes lo pueden ver,
de lo que se conoce como nanocatálisis. Y en este caso, por ejemplo, para un convertidor catalítico, por ejemplo, platino sobre alumina, podemos ver ese efecto del tamaño. Las cositas estas negras que se ven aquí es el platino dispersado en la matriz de alumina. En un catalizador o en un convertidor catalítico gastado, lo que ustedes empiezan a ver es esto. Es decir, las partículas de platino se empiezan a agregar, se hacen más grandes y dejan de funcionar. Y esto sería la micrografía de un catalizador, un convertidor catalítico que está empezando a dejar de funcionar. ¿Y por qué? Porque ya no es el tamaño adecuado. Estas partículas que están aquí, del orden de 5 nanómetros de platino, son las buenas. Pero si se fijan, empiezan a aparecer partículas grandes con otra geometría. Y en ese momento, lo que decimos nosotros es que el convertidor ya empieza a dejar de funcionar. Y lo tenemos que volver a cambiar. Y cada vez que cambiamos el convertidor catalítico del carro, pues cuesta alrededor de $2,000 o $3,000, ¿no? Entonces, hay un efecto del tamaño y eso lo podemos ver sobre todo en partículas de cobre. Esto es el soporte que está aquí y esta es óxido de zinc y la partícula que intentamos soportar es cobre. Entonces, nosotros podemos ver el espaciamiento, cómo podemos identificar que es cobre en esta dirección cristalográfica, porque nos ponemos a medir esas distancias en el microscopio electrónico de transmisión y podemos ver que dependiendo de del ambiente químico en el cual y las presiones y las temperaturas, estas partículas cambian de tamaño. Entonces, es muy importante mantener el tamaño precisamente para que estas partículas sean lo catalíticamente más activas. Entonces, uno puede controlar el tamaño de esa nanopartícula de cobre dependiendo del ambiente químico en el cual uno lo haga crecer. Otro es el efecto de la forma. A esto se le conoce como efecto geométrico. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, las fases 1, 1, 1 realmente son hexagonales. Y algo que es un hexágono, por ejemplo, que es una molécula que se parece a un hexágono. El benceno, ¿verdad? Entonces el platino 1,1 es muy bueno para hidrogenar benceno. ¿Por qué? Porque se le parece a benceno y a esto se le conoce como el efecto de forma. Entonces podemos tener fases más abiertas de platino, por ejemplo la 1,00, que es completamente inerte, no sirve para nada. La fase catalíticamente importante de platino, por lo regular, es precisamente eso, la 1, 1, 1. Las otras son inertes. Y aquí uno pone de énfasis la catálisis heterogénea, porque no solo es heterogénea en la fase, sino es heterogéneo en todo. Es decir, ligeros cambios de la fase, aun sean fases cristalográficas, traen comportamientos muy tremendos en cuanto a la especie catalíticamente importante. Fases más abiertas, como la 5,5,7, completamente muertas, ¿sí? No sirven para nada. Pero aparte, podemos tener para una misma fase, 1, 1, 1, podemos tener varias cosas. Por ejemplo, se sabe que podemos tener variaciones en la actividad catalítica si este sitio está en una terraza, si está en un borde o si es un sitio de efecto. Entonces, aunque sea platino 1, 1, 1, si no está en la forma adecuada y con el espaciamiento adecuado, también puede ser completamente inerte. Y por eso
hay que controlar precisamente cómo sintetiza uno de esos materiales, porque a lo mejor puede tener pues una fase que realmente no tenga una buena actividad. Entonces, por ejemplo, podemos tener muchos planos de esa misma fase y únicamente una ligera fracción ser la que sea catalíticamente importante. Otro efecto es la carga. Se sabe que catalizadores de oro soportados, lo importante es oro metálico. Si uno no tiene oro metálico en la superficie, también este material es inerte. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos redox aquí se vuelven importantes. Y en este caso, lo que hace el soporte, en este caso óxido de magnesio, es proveer de electrones a medida que va pasando la reacción para que el oro esté siempre como oro metálico. En el momento que el óxido de magnesio le deja de bombear electrones hacia el oro y este se empieza a oxidar a oro más 1 o a oro más 3, este oro se vuelve inactivo. Entonces, para llevar a cabo el proceso de oxidación de CO a CO2, el monóxido de carbono y el oxígeno que se tienen que absorber primeramente en la superficie se absorben sobre oro metálico. Y por eso es un proceso en el cual debemos de tener cuidado. Por ejemplo, también en los catalizadores de oro, que aquí tenemos pues una investigación muy importante, también ha habido un aumento importante en eso. Y por ejemplo, no es lo mismo tener oro sobre titanio de tamaño nanométrico, porque aquí, por ejemplo, el oro sobre titanio, ¿qué tamaño de partícula tenemos que es la más activa? 3 nanómetros, alrededor de 3 o 4 nanómetros. ¿Qué pasa con el oro cuando está en tamaños muy grandes? Deja de ser activo. Y por lo tanto, los efectos de tamaño aquí son muy importantes, ¿no? Porque a 3 nanómetros el oro para la oxidación de CO a CO2 trabaja muy bien, pero inmediatamente cuando le cambias el tamaño a 15 nanómetros se vuelve completamente inactivo. Pero por otro lado, hay catalizadores que trabajan en otro régimen, es decir, son más activos en cuanto más grande es el tamaño de partícula. Por ejemplo, en este caso, platino sobre óxido de silicio, le gusta tener más actividad cuando son más grandes esas partículas. Y por lo tanto, para cada especie, catalíticamente hablando, hay un tamaño adecuado en el cual se alcanza una máxima actividad y una máxima selectividad. Y por eso les digo, el proceso de nanocatálisis o la nanocatálisis se vuelve importante porque aquí el tamaño importa. Entonces, por ejemplo, oro sobre ferrita, los procesos por los cuales el monóxido de carbono pasa a CO2. Hay discusión en cuanto a los procesos, incluso en los mecanismos por los cuales pasa a diferentes tamaños, y es un área de investigación abierta. Y como les digo, es lo que nos da de comer, porque hay muchos planteamientos ahorita, muchos problemas que no se han resuelto, y cada uno de ellos pues representa un reto que uno se los pone a investigar, ¿no? Entonces, para sintetizar catalizadores en tamaño nanométrico, hay dos recetas, básicamente las que se conocen hacia arriba o hacia abajo, es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero en general, lo que uno quiere tener, sobre todo, es estos metales soportados que tengan una máxima actividad
una máxima selectividad con un tamaño nanométrico adecuado. Entonces, recetas para preparar nanocatalizadores, hay muchas, ¿sí? Dependiendo, incluso algunos de ellos ustedes lo están empezando a preparar, a ver sobre todo los que están en el área de nanocatálisis. Método de reducción química, método de reducción térmica, método de desplazamiento de ligandos, condensación de vapores metálicos o reducción electroquímica. Allá hay muchos métodos. Entonces, ¿cuál método preferimos? Pues la más adecuada, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí como le dice, ¿no? Hay dos tipos de alquimia, una inorgánica y otra orgánica. Entonces, ¿cuál quieres? Y unos modos de prepararlos como catalizadores es pues a través de tener altas áreas superficiales, altas actividades catalíticas, que el absorbente, proceso de absorción sea adecuado, que no sean propensos a aglomeración, que no haya posibilidad de reacciones secundarias, y podemos tener soportes naturales o catalizadores naturales y sintéticos, ¿no? Y en este caso, el rango de aplicaciones se nos abre. ¿Por qué? Porque podemos explorar reacciones que en principio estaban prohibidas en un caso por la cantidad de reacciones secundarias que se daban en estos tipos de catalizadores. Se supone que en nanocatalizadores son muy selectivos, nomás van hacia la reacción que uno quiere preparar, o al reactivo que uno quiere preparar. Y en este caso uno puede escoger dentro de varios tipos de soporte, con carbón, metales y óxidos y otros. Por ejemplo, como los más novedosos, que están esos famosos puntos cuánticos. Entonces, un beneficio de los nanocatalizadores es que desperdicio químico mínimo, mejoramiento de la economía, eficiencia de la energía, reducción del calentamiento global, es decir, no hay por la emisión de contaminantes, se pueden usar para basura y tratamiento de aguas, una utilización óptima de la materia prima y, muy importante, catalizadores y reactivos seguros. Es decir, se eliminan reactivos y productos muy peligrosos. Antes, para entrar a los laboratorios, pues se requería medidas de seguridad extremas. Pero ahora con los nuevos reactivos que se utilizan para preparar estos materiales, son más amigables. Entonces, lo que uno quiere ir es hacia estos nanocatalizadores integrados, ¿no? En los cuales uno quiere manejar más bien la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede controlar la forma adecuada de ese nanocatalizador. Y únicamente lo que uno puede, lo que hace es, pues, por decirlo así, manejar estos poliedros de Platón. ¿Qué uno quiere? Pues que sean prismáticos o que sean octaedrales. Uno lo puede obtener de la manera adecuada. Y uno los puede hacer crecer en estas combinaciones, como lo que se conoce como York-Shell, es decir, coraza, yema. Algo traducido, mal traducido al español, sería de esa manera. Entonces, por ejemplo, esta es una micrografía de unas partículas de oro platino tipo York-Shell, ¿sí? Entonces, uno los puede preparar sobre esferas mesoporosas de óxido de silicio o de sílica, y en las cuales la fase activa va a estar adentro, recubierta de sílice, ¿no? Y a eso se le conoce como nanoreactores. ¿Por qué? Porque ahora los reactores ya no son de metros, sino que son de nanómetros. Entonces, ¿cómo le hace uno? Pues prepararlos por diversas rutas sintéticas, bottom up, ¿sí? O top down. Y entonces uno incluso lo que puede hacer es obtener materiales que puedan tener dos o más fases activas
en el mismo material. Y esto lo que hace es incrementar la actividad catalítica. Por ejemplo, podemos tener catalizadores de platino-oro o paladio-oro o diversas combinaciones de 2 o 3 metales e incrementar la actividad, la selectividad y la estabilidad de este catalizador. Entonces, ¿qué es un nanoreactor? Pues irse de esto, de estas torres, al orden nanométrico. Y que deben de trabajar exactamente igual como si estuvieran en una torre, ¿no? Entonces, podemos utilizar zeolitas, incorporar partículas metálicas en esas cavidades de la zeolita y podemos tener nanocatalizadores soportados en zeolitas, que son aluminosilicatos. Podemos tener nanotubos, es decir, la fase activa la podemos meter en un nanotubo de carbono y tener ventajas, sobre todo en proceso de difusión de gases. Estructuras core shell, es decir, coraza yema, y en los cuales el reactivo entra por canales adecuados que tiene estos soportes, interaccionan adentro con la fase activa y sale únicamente el producto que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el tamaño de poro de estas esferas mesoporosas es muy bien controlado, de tal manera que únicamente va a entrar el reactivo adecuado y únicamente va a salir el producto deseado. Entonces, de acuerdo a esto, pueden ser simples, como en este caso, multicapas, como en este caso, o capas de óxido mixto. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener sílica, recubrirlas con óxido de cerio u otro tipo de soportes para hacerlos más activos este tipo de material. Los principales tipos de nanoreactores core shell: York shell con un núcleo sencillo, York shell con múltiples núcleos, York shell con múltiples capas y York shell con una coraza que se conoce como tipo frambuesa. Tenemos dos fases activas, una en el centro y decorada con otra especie activa. Por ejemplo, puede ser oro y las frambuesitas pueden ser platino o viceversa, ¿no? Entonces, generalmente lo que se tiene, las ventajas: una difusión apropiada tanto del reactivo como del producto, una estructura apropiada para proteger las especies catalíticas y una aceptable estabilidad a largo plazo. Entonces, podemos tener la bottom-up, ¿sí?, en las cuales partimos del material, generalmente es un órgano metálico. Entonces, la ponemos en un material, la reducimos de tal manera en un soporte tipo vesícula, ¿sí?, como si fuera una vesícula de los organismos vivos. Podemos poner el soporte, por ejemplo, sílica, a través de un intermediario que se llama tetraetil octosilicato. Hacemos que pasen las reacciones de hidrólisis y condensación, quitamos una parte y lo que obtenemos es una esfera hueca, ¿sí?, en la cual adentro está la fase activa. Podemos tener la ruta bottom-up, formación de poros y espacio interno por grabado. Entonces, únicamente lo que hacemos es ponerle el soporte arriba, el óxido de silicio, por varios procesos, ¿no? Y en este caso, por último, la fase activa la metemos después en la top-down. Hacemos primero la esferita mesoporosa y lo que hacemos después es meter la fase activa dentro del soporte. Entonces, y hacerla crecer adentro.
De tal manera que esto es lo que se conoce como una ruta top-down. El clima típico de Ensenada, para los que no son de aquí, ¿sí? Entonces, hay día de brujas que está Halloween, que está así totalmente con el vida, ¿no? Entonces, se ve muy... Y únicamente lo que voy a responder son preguntas académicas, ¿no? Sí, no de la vida. ¿Existe algún catalizador que es real? Sí, sí, realmente, por ejemplo, en la industria petrolera es lo que se requiere. Tú llenas la torre de reacción y lo más deseable es que dure años. Por ejemplo, en estas reacciones de hidrosulfuración hay unos catalizadores que se conocen de sulfuro molinero, sulfuro de tuxteno, tipo nébula, que pueden durar 2, 3, se ha reportado hasta 5 años. Y en este caso pues es muy importante porque recargas una vez de una manera adecuada y tú ya no te vuelves a preocupar de hacer la recarga dentro de 5 años o 2 años, ¿no? Cuando más mal te va. Por ejemplo, Pemex es el problema que tiene, que como todo lo compra y nada desarrolla aquí en el país, pues compra a veces catalizadores chafas, ¿no? Sí, los que encuentra primero en el mercado o los más baratos, y lo que hace es recargar la torre y a los meses tiene que estar tirando todo ese montón de catalizador. Y si ustedes viven cerca de la refinería de Pajaritos o una refinería de Pemex cerca, van a ver cerros de catalizadores que no hay que hacer con ellos, ¿no? Sí, porque están totalmente muertos. Parte bueno, por los petróleos mexicanos, que es punto y aparte, ¿no? ¿Existe alguna manera de activarlo? Hay estudios, pero como dicen, sale más caro el caldo que las albóndigas. Y a veces lo que se tienen pues son cementerios ahí de catalizadores, que en algunos de los casos pues incluso se ha reportado pues que contaminan manto freático, ¿no? Porque pues cuando llueve pues parte del metal se disuelve y este va a los mantos freáticos y es contaminado igual que el plomo, ¿no? Sí, el plomo tiene esa característica. ¿Qué tan, se podría decir, tan química verde es el desecho? Con un vaso de precipitados de 100 mililitros y obtener la misma cantidad con máxima actividad de ese catalizador. Entonces lo que haces es reducir la cantidad de desechos que tienen. Por ejemplo, Eric Flores, en la primera plática, le dijo algo de los desechos. Aquí somos muy responsables de los desechos, precisamente, y lo que le pedimos es eso, ¿no? De que no emiten muchos desechos, sobre todo que son tóxicos. Y entonces una ventaja de la nanocatálisis es que tú puedes obtener una máxima cantidad de catalizador en un espacio muy pequeñito, ¿no? ¿Cuál es el nanocatalizador más efectivo para el tratamiento de agua? Tratamiento de aguas, bueno, en general no son nanocatalizadores, sino son membranas poliméricas que tienen un tamaño adecuado. Es decir, generalmente estos polímeros vienen preparados para poder separar un tipo de partícula y dejar pasar otras. Es como si fuera un tipo de ósmosis. Lo mejor sería tener membranas poliméricas naturales. Por ejemplo, el abulón, ustedes saben que crece mejor en donde hay desechos, en donde hay cloacas o algo así. Ustedes tienen unos abulones de este tamañote, ¿sí? Pero los abulones tienen la ventaja de que pueden filtrar el agua muy eficientemente. Se lo pueden comer perfectamente ese abulón, ¿sí? Porque el abulón sabe cómo eliminar esas sustancias. Y es lo que se quiere, ¿no? Evitar esas propiedades. ¿Otra pregunta? Estamos abiertos. Por el siguiente proceso.
queda agradecer al doctor Felipe su plática. De todas formas, también